Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas las personas que están buscando su energía, poder conectarse con la energía universal. Hoy día vamos a estar hablando acerca de esta energía, de la energía Kundalini y también de la geometría sagrada. ¿Cómo es entonces que la geometría y la energía nos conectan más con nosotras mismas, con nosotros mismos? Así que, hola, hola, ahí nos vamos a conectar entonces con Bobina Kundalini, que es Darío de la Rosa, ¿cierto? Ahí está. Bien. A ver, ahí se escucha. Vamos a dar vuelta acá. Ahí estamos. Ahí, hola. ¿Cómo Sí. estás? ¿Cómo está? Genial. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Maravilloso. Empezamos entonces Aquí hoy día a estamos. hablar, de a poco se va a ir uniendo la gente. ¿Cómo está todo por allá, por Genial. Argentina? Bien, muy Maravilloso. bien. A ver, voy a Nosotros poner. estamos en el norte, en el Chaco, en el norte argentino. Así que tenemos un día fresco. Ha cambiado el clima porque estaba haciendo bastante calor. ¿Y por Sí, ya allí está cómo está? cambiando. Mire, por acá nos tocó un día hoy día muy bonito, un poco Genial. despejado, frío, sí, como si hubiese nevado, ¿cierto? Nevó en la cordillera, así que por acá en Santiago se siente todo muy helado, pero bien. Qué bien. Todo bien. Sí, sí, sí. Oye, entonces hoy día le contaba a las personas que están uniendo, hola, que vamos a hablar acerca de la energía universal, de la energía Kundalini y de la geometría sagrada, ¿cierto? Y de qué manera entonces podemos ver esto en nuestra vida y cómo poder conectarnos con ella. Exacto. De qué manera vamos encontrando esa resonancia a partir principalmente de un estado donde uno retorna a su esencia, Mm, porque gran parte de la experimentación humana consiste en justamente densificar la energía. Para eso recibimos el cuerpo humano y esa luz que ingresa al planeta, a este sistema, nosotros como espíritu encarnamos a través de la densificación y a partir de ahí comenzamos a materializar, a densificar. En esta gran experiencia vamos reconfigurando y reconectando con la esencia de la matriz del universo. Pero como experiencia fundamental, lo más importante es poder densificar, experimentar y luego retornar. Ese es el círculo que nos toca hacer, ¿verdad? En medio de eso, la herramienta fundamental es el cuerpo humano, es utilizar la densidad para poder poder anclar luz y a su vez poder traer esa semilla estelar que está en cada uno de nosotros. En algunas circunstancias o experimentaciones individuales de cada uno, lo va teniendo más o menos presente, pero cuando un poquitito uno indaga, inmediatamente va comprendiendo que somos de un origen multidimensional. Y a ujú. veces Así esa es. sensación de búsqueda de libertad externa es justamente la búsqueda del reencuentro desde adentro, como seres que venimos de las galaxias, sencillamente Mm. así. Y el planeta Tierra, podríamos decir comparativamente que ni siquiera es un granito de arena en el contexto de las 100.000 galaxias que apenas podemos ver en este momento con un telescopio de espacio profundo. Cuando se observa con la nueva tecnología el cosmos, bueno, se descubre de que galaxias como las nuestras han superado ya 100.000. Es decir, que esto que estamos haciendo nosotros, en la medida en que vamos trascendiendo la separatividad
individual, ¿verdad? Donde uno a través del ego y de ese sentido casi primitivo de posesión, de tener más, al punto de vista obsesivo de querer siempre ser el número uno, tener lo mejor. Y cuando trascendiendo por una cuestión de expansión de conciencia, vamos necesitando de la geometría sagrada y de lo que nos permita estabilizarnos para Darío, ir trascendiéndonos. antes de adentrarnos en geometría sagrada y la energía específicamente, cómo es que nos relacionamos y nos vinculamos con ella, quisiera agradecer a todas las personas que se están uniendo y Bienvenidos. quisiera también que tú te pudieras presentar, ¿cierto? Es primera vez que Genial. conversamos, probablemente hayan otras Sí. conversaciones, que yo también espero que así sea. Y quisiera que te pudieras presentar, que nos cuentes un poco acerca de ti y cómo es que llega a tu vida esta comprensión y esta también búsqueda de conexión con la energía. Sí, eh, todo esto creo que es de nacimiento y nací en el 67 en provincia de Buenos Aires. Mi padre, ingeniero en electrónica, en ese momento estaba trabajando en la central atómica Atucha y trabajaba en todo lo que en ese momento en transmisión de datos, frecuencias, que un poco es el efecto onda-partícula, que uno actualmente lo toma como muy natural, pero a la humanidad le costó mucho poder llegar a este nivel de conectividad y en este momento estamos trascendiéndonos hacia un nuevo estadio, por eso es lo que nos está pasando. Y al ¿Tú te principio refieres a la pandemia, a lo que está sucediendo hoy en día actualmente? Sí, exactamente. La pandemia está muy vinculada a todo esto porque está haciendo colapsar nuestro sistema, podríamos decir, le afecta al sistema nervioso central, Uh porque las llamaradas solares, las nuevas frecuencias, que un poco se hace público, otro poco es muy difícil para quienes tienen la información darlo a conocer de golpe, porque la conciencia humana todavía está un poquitito aletardada. Entonces, despacito, despacito, vamos los casi 8.000 millones de habitantes humanos en esta, densificados en esta superficie terrestre, despacito vamos reconectando. Bueno, todo esto es como que lo podríamos resumir así. Uno puede tener información, ¿sí? Información archivada, que sería el conocimiento, o puede tener acceso a la información, que ese acceso a la información es como una conexión dimensional, donde en la medida en que la realidad te va conectando con distintas, diversas situaciones, la información va conectando. Es como más o menos la comparación sería como hace 20 años atrás ir a buscar información a una biblioteca comparado a lo que es googlear hoy día. Ya uno empieza a poner la segunda letra y ya el Te aparecen acelerador ahí interpretó lo que uno está buscando. varias opciones. Exactamente. En Mm. cambio, nuestros abuelos tenían que tener una preparación enciclopédica para poder transmitir información. Ahora nosotros somos comunicadores cuánticos porque sistemáticamente la información entra en resonancia y a la mayoría que nos pasa, como se le suele llamar canalización. Y en realidad no hay ninguna persona que no pueda canalizar y que no esté canalizando. Lo que pasa es que cuando nosotros conectamos y nos relacionamos a través de experiencias sucedidas, es a través del pasado. Entonces, el pasado está lleno de mojones y uno los recuerda. Pero cuando vos estás conectando de manera muy simple con algo que va a pasar, te parece que es una alucinación.
cuando te encuentres con esa circunstancia, le vas a llamar déjà vu, ¿verdad? Que volviste, te da la sensación que ya lo viviste. Eso es permanente. Y a nosotros como seres humanos, como espíritu, hemos venido, seres de luz, hemos venido a experimentar varias vidas, varias encarnaciones en este sistema, porque como este sistema hay miles y miles de sistemas más, como el planeta Tierra, y la razón ha tenido hasta aquí la misión de fragmentar y de desconectar, de hacer sencillamente una experiencia individual. Entonces, bueno, todo esto nos va abriendo y en cierta forma, vuelvo a decir, es como si instaláramos un Windows 10 en una Commodore 64, en una computadora de hace 10 años, 20 años. ¿Qué va a pasar? Lo mismo nos pasa ahora en nuestro celular cuando no lo cambiamos o no le actualizamos el sistema operativo. Enseguida se Como que se pone cuelga, no funciona. lento, claro, se pone muy lento, como que todo cuesta un poco más, como que se hace un poco tedioso ocupar ese celular que está lleno de cosas y se va un poco la Sí, simplicidad que implica el instrumento. Tú dices entonces, a ver si entiendo bien, que eso es lo que nos pasa a sí. nosotros hoy día. Es exactamente un proceso similar, donde la energía, no el conocimiento, sino la información a través de esa resonancia eh, es tan intensa y tan profunda que la resistimos, la rechazamos, Mm. porque interpretamos que es algo nocivo para nosotros, cuando en realidad es confiar y entregarse a través de nuestra frecuencia, nuestra sintonía. Y en eso, ahí en esa parte, cumple un rol fundamental la geometría sagrada, porque son estabilizadores de frecuencia. Mm. Oye, Darío, y entonces es así como tú comienzas a conectarte con esto, cuando como que te das cuenta de eso, es un poco producto de tu experiencia, de lo que te transmite tu papá trabajando en esa planta, o cómo es que llegas tú a conectarte con esta información, con este conocimiento, con esta energía. En realidad, bueno, con el tema de eso, yo lo cité a modo de ejemplo, porque el laboratorio estaba en casa y mm, Mm, trabajar con, digamos, cuando uno cita la energía atómica, estamos hablando de poder comprender la aceleración de partículas y cómo cuando los elementos entran en cierta fricción, porque convengamos que toda energía desarrollada por el hombre es energía profanada, porque nosotros utilizamos los elementos y de una manera agresiva podemos obtener energía. Por ejemplo, cuando uno pone en marcha un vehículo que funciona a tantas RPM, tiene tantas explosiones por minuto. Estamos utilizando los elementos de nuestro planeta y los violentamos entre sí para obtener energía. Todo ujú. eso, a medida que va a ir pasando el tiempo, va a ir entrando en una nueva dimensión donde sencillamente aprovechando y utilizando de manera armónica lo que básicamente el planeta tiene, que son los elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire, éter, sencillamente vamos a ir pudiendo tener una relación energética más armónica. Todo eso a su vez genera un electrosmog, es decir, que todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno está alterando el campo energético de nuestro equilibrio, del equilibrio de los seres vivos. Mm. Entonces, En ese sentido, eh, Darío, en ese sentido entonces, es que todo lo que nos sucede en la vida, es decir, por ejemplo, el contacto que tenemos con otras personas y su energía, es que nos van influyendo, es que nosotros vamos tomando esa energía también y entonces se combina con la nuestra y luego nosotros o de nosotros surge una nueva energía, ¿es algo así? claro,
Depende de que uno sea una pompa de jabón o que sea una esfera de hierro, depende del campo electromagnético de uno, ¿verdad? Ahí me refiero con Ujú. eso a la permeabilidad. Perfecto. Entonces, depende cómo uno esté equilibrado energéticamente, es que la energía de las personas, de los lugares o de los campos mórficos, que son las frecuencias Schumann, todo lo que va generando una vibración, puede alterar nuestro equilibrio y nuestra energía. Mm. Pero nosotros podemos ser absorbedores de karma o generadores de dharma. Depende del equilibrio en el cual nosotros estamos energéticamente. Eso es fácilmente medible a través de elementos como ser la bobina Kundalini, que sirve para testear y transformar. También es factible a través de los sólidos platónicos y otras combinaciones de patrones geométricos Ujú. establecer la conexión con nosotros y tener esa armonía que nos permite estar en el lugar que sea sin necesidad de estar protegiéndonos, digamos, sin necesidad de Mm. estar evitando circunstancias. Darío, Y y entonces en esa misma línea, cuando hablas de los sólidos platónicos, ¿cierto? Estamos hablando de la geometría sagrada, ¿cierto? Coméntanos exacto. qué es la geometría sagrada y por qué la geometría es sagrada. O sea, qué le hace ser sagrada, ¿cierto? A la geometría. Primero se me escapó responder bien esa pregunta que me hiciste y que me lo preguntaste dos veces, que la conexión, digamos que está en todos nosotros en la medida en que estemos menos formateados. A mí como me Ujú. tocó ser como quien diría el pichichu del laboratorio de mi papá, donde se hacían diversas cosas, experimentos, donde viajaba con él en esa época de teletipos, radiofrecuencias, comunicaciones, radares, sonares, y aparte fui parte de todo ese desarrollo, y mi padre es muy especial en ese sentido, me tocó evitar el formateo, digamos, ¿no? El tener que escribir entre renglones, el tener que estrictamente hacer lo que la vieja educación hacía, es decir, te formaba, vos tenés Mm. formateado para cumplir una función que después nos encontramos con que esa función por ahí ya es obsoleta, ¿no? Por eso la educación va Mm. cambiando. Eso, cuanto, pero no importa, porque acá estamos en un punto, y ahí vamos hacia la geometría sagrada, no importa Ujú. cuán formateo tenga uno, y que al formateo uno lo descubre en la calidad energética, es decir, en, podríamos decir la pesadez, el dolor, el sufrimiento, está generado en esa resistencia que uno por Mm. formateo, por karma, tiene preestablecido cómo debe ser la vida de uno. Entonces, cuando los factores van cambiando, uno enseguida se siente afectado y se resiste. Lo que hace la Mm. geometría sagrada nos permite estar en un equilibrio energético para que no estemos sostenidos dentro de una idealización, sino que nos permite Ujú. equilibrar. Para eso, los sólidos platónicos, por ejemplo, arrancan en conexión con cada uno de los chakras de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético. Por ejemplo, son cinco sólidos, ¿verdad? Que empezamos por el Ujú. cubo, que yo justamente lo tengo, si lo vemos en cámara, está por acá arriba, que es Sí. que tiene seis caras, es el Mm. hexaedro, que es el cuadrado, es el cubo. El Ujú. cubo simboliza el elemento tierra. El elemento tierra tiene que ver con el chakra raíz. Después tenemos el tetraedro, que es como son las pirámides de Egipto, pero tienen tres lados en vez de cuatro. Y eso tiene, son cuatro caras equiláteras, pero si uno lo mira de arriba, si lo apoyas, tiene tres lados, no cuatro, tiene tres lados. Ese es el tetraedro. El tetraedro representa el fuego y tiene que ver justamente con la pasión, con el plexo, con el sacro, que es no el plexo, el sacro quise decir, tiene que ver con el fuego, la energía sexual, la pasión. Y cada uno de ellos van entrando en una resonancia que nos permite encontrar el equilibrio.
después sigue sucesivamente, son 5 y ahora yo utilizo 7 en total, que son uno por cada chakra, ¿no? Después sigue, por ejemplo, el octaedro, que son, pues sí, las pirámides de 4. Es este que está acá, justamente acá, acá lo tengo yo ahí atrás, que son Ujú. de 4 lados, pirámides de 4 lados, una para abajo y una para arriba. Y esa tiene que ver con el plexo solar, la boca del estómago. Después Mm. sigue el icosaedro, que es el que está de aquel lado, que está, a ver, no, el que está de este lado, perdón, que está ahí arriba. El Ujú. icosaedro lo que tiene que ver es con los fluidos, con el líquido, con el agua, y que tiene que ver con el corazón. Después sigue el dodecaedro, que tiene que ver con el éter, con el hablar, el expresar, El el hablar, conectarse a claro. través del sonido. Después sigue el tercer ojo, que es el Merkaba, que son un tetraedro para arriba y otro para abajo. Y después arriba está la pineal, que es la que conecta, que sería con la que hacemos las sesiones y sanaciones, que es la Ujú, bobina Kundalini, que es con un ujú. péndulo cuántico que nos permite conectar con la energía, extraer lo que está densificado y lo que está, digamos, inarmónico, le restablece una armonía. ¿Por qué se llama sagrada? Porque justamente lo que hace la geometría es conectarnos con la esencia sagrada del Mm. universo, de la matriz del universo. Maravilloso, qué lindo. Bueno, Tenemos la cuestión es que entonces esto, que hay sí, entonces una figura geométrica con la que nos podemos conectar, ¿cierto? Y que cada uno de nuestros chakras tiene resonancia con esta geometría. Y a ver si entiendo bien, que exactamente. si es que entonces nosotros podemos conectar esta geometría sagrada con nuestros chakras, vamos entonces a tener nuestra energía limpia de karma, ¿es así? ¿O más equilibrada? Claro, lo que hace esto, el karma es la densificación de energía. Cuando la energía Ujú, pierde fluidez, nosotros tenemos un conflicto y eso se manifiesta corporalmente. ujú, Entonces, por ejemplo, en un caso de un problema afectivo, se trabaja ujú, con la forma del icosaedro, porque tiene que ujú, ver con las emociones del corazón, tiene que ver con el amor, con los sentimientos. El dodecaedro con lo que está ahogado, con lo que no se expresa, y así está, trabajamos secuencialmente con cada uno de los chakras y sus funciones. ujú. Para eso está desarrollada toda una terapia que nos permite trabajar sobre nuestra energía con los sólidos platónicos, con la geometría sagrada. La geometría sagrada está también vinculada cuando uno con un microscopio de mucha potencia puede aumentar billones de veces, se encuentra con esa estructura según lo que cita cada uno de los sólidos. Por ejemplo, como decíamos, la Tierra está vinculada con el cuadrado y así sucesivamente el fuego con el tetraedro. Y eso también tiene que ver emocionalmente y con uno mismo y con la evolución del ser humano. El ser humano, a medida que fue siendo animal y despegándose exclusivamente del animal, fue desarrollando los centros energéticos de abajo para arriba. Y a Mm. su vez, según el grado de evolución, su color es más oscuro o más transparente, más brilloso. Por eso se dice una persona oscura, una persona pasional. Y si vamos con los colores de los chakras, vamos del marrón oscuro al rojo, amarillo, y así va subiendo, verde, Mm. después celeste, después violáceo y después casi cristal. Es decir, que los Mm. colores de los chakras tienen que ver con la calidad de persona, con la calidad de evolución que tiene la persona, y eso impacta sobre el campo áurico y hace que el aura de uno sea más clara o más oscura. Por eso se dice vulgarmente una persona oscura, ¿no? Como cuando uno
no puede procesar, se hace mala sangre, porque en realidad uno mismo, al rechazar lo que le toca vivir, se autocontamina. Claro, bueno, y también se solidifica o se densifica esa experiencia, Exacto. ¿cierto? En el campo energético, áurico, como dices tú, pero también en términos físicos. O sea, hay cosas que nos suceden, ¿cierto? De las que no queremos tomar conciencia, que finalmente nos terminan enfermando físicamente. Entonces, Sí. sí, entonces, bueno, Asimismo, está esta geometría sagrada, ¿cierto? Que nos ayuda a conectarnos con nuestros centros sí, energéticos, nos ayuda entonces no solo a conectarnos, sino también a ir limpiando, a ir cristalizando, o a ir más que cristalizando, es a ir purificando, ¿cierto? Nuestra energía para ir conectándonos de manera cada vez más pura con la energía universal. Ahora, me llama mucho la exactamente. atención que que tengas ahí la bobina Kundalini, que es la Sí. geometría sagrada o es la estructura, ¿cierto? Física con la que Ujú. podemos influir el campo energético. Cuéntanos un poquito más cómo es que funciona la energía de la bobina Kundalini, cómo es que funciona la bobina Kundalini eh, y cómo es que impacta y nos ayuda, ¿cierto?, en esta conexión con la energía universal. Claro, la energía cuántica es la sanación al revés, porque, ¿Cómo es eso? eh, claro, los códigos, digamos, que activa con nosotros a través de la energía cuántica, activamos la geometría sagrada en el núcleo del ADN. Entonces, Ujú, la misma célula recupera, reconecta en su esencia sana, como si fuera una célula madre, vuelve a reconectarse con su célula madre, que son 8, las demás van permanentemente reciclándose en una mitosis, que es la reproducción celular. Entonces, ujú, lo que hace la energía cuántica es recuperar, devolver esa conexión primigenia. A partir de ahí, la sanación y la limpieza es de adentro hacia afuera. Cuando uno cura, cuando uno tiene un tratamiento, está de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que son claro. tratamientos que nos permiten, por ejemplo, nos permiten a través de la medicación, pero esto vale aclarar que siempre estamos hablando como complementario, que lo que Ujú, hacemos desde la energía es trabajar de manera complementaria con todo lo que puede llegar a afectarnos. Entonces, con la energía nosotros logramos establecer, recuperar esos patrones originales. La bobina, cuando detecta un campo afectado, un vórtice afectado, por ujú, ejemplo, gira para un lado y como tiene un devanado, cuando gira en sentido contrario a la aguja del reloj, el devanado ujú. externo empieza a levantar. Entonces, sistemáticamente, cuando uno está midiendo, al principio la persona tiene que tener unas horas de entrenamiento, como cuando uno va a manejar un vehículo por primera vez, es aprender Mm, a andar en simbiosis con lo que uno tiene. Entonces, cuando gira en sentido antihorario, está haciendo una succión, está levantando la energía que está densificada, la está sacando y la redistribuye en el campo áurico. Cuando ujú, termina de sacar lo que está densificado, digamos, lo que nos está afectando, sistemáticamente pasa a girar en sentido horario y recicla esa energía, produce una catalización. La bobina es totalmente de cobre y es hueca, a su vez tiene todo un proceso en la fabricación, como luz ultravioleta, tiene un vacío, una carga interna, tiene un núcleo, que es el núcleo que representa la energía kundalini de la persona, del planeta, del cosmos, y el espiralado que tiene en el entorno es el movimiento logarítmico que hace la energía cuando nada se lo impide, cuando puede moverse mm. manifestarse libremente.
Cuando fluye, cuando ya Básicamente, está ahí ex- moviéndose. bueno, ya son cerca de 1.800 bobinas en un año y pico. Yo, durante mucho tiempo, bueno, como que todavía no era para poder expresarlo, para poder sacarlo a la luz, este tipo de cosas. Cuando hice geodésicos en el año 2011 hasta el 2018, me dediqué a hacer geometría en gran escala, geodésicos para lugares de meditación, templos, y llegó un momento en que, bueno, la preocupación ante todo lo que sabíamos, se preveía que iba a suceder, es tener un Mm, elemento que nos permita resintonizar, sobre todo con estos cambios tan fuertes de vibración y de energía. Y en sí mm. tiene, en esto tiene, es muy cierto lo que dicen que el 5G tiene que ver con esto de la pandemia, porque en realidad, en A ver si nos realidad, puedes aclarar, porque hay mucho como que se está hablando del mucho ruido con eso, 5G, ¿no? hay mucho ruido con el Ujú. 5G, pero creo que todavía no se logra, o al menos yo no he logrado captar efectivamente qué es el 5G y qué viene, o de alguna manera, por qué es que debiéramos ir al 5G, porque hay algunos que dicen que debiéramos tener ya 5G y hay otros detractores que dicen que si llega el 5G, si se instala el 5G como algo masivo, va a ser el término, de alguna manera, de lo que nosotros conocemos hoy día. Y ahí Claro, es donde me pierdo un poco. lo que tiene que suceder, sucederá. Bueno, sí. Digamos que nosotros tenemos la libertad como humanidad para experimentar y lo que no debe pasar, quedémonos tranquilos, que no va a poder suceder. Pero acá hay una reflexión que yo puedo aportar reflexivamente, porque en todo esto estamos Mm, compartiendo conceptos quizás, y más que conceptos, cómo está vibrando en mí la experiencia, ¿verdad? Cómo está vibrando, mm, cómo lo estoy experimentando. Si hacemos una pequeña reseña, vamos a notar que vamos a ver que siempre que hubo un gran avance tecnológico, y habrán visto unos videos que dicen, bueno, cuando se puso en marcha las primeras antenas de transmisión, hubo tal mm, pandemia. Cuando pasó tal cosa, hubo tal pandemia. Es decir, que hay una correlación entre un avance exponencial en cuanto a la comunicación y las consecuencias en la calidad de la salud de las personas. mm, Pero vamos a abrir una reflexión más allá de que sea bueno, que sea malo y que tenga que ser o que no tenga que ser. Vamos a abrir una reflexión. Desde los campos vibracionales notamos que ha cambiado muchísimo la frecuencia de la vibración e inclusive se ha corrido el eje del planeta. Las llamaradas solares están desde el 2012, 2011, 2012 impactando con una intensidad no vista anteriormente. mm, Entonces, todo esto lo que está haciendo es que el ser primitivo, el ser humano que se rige por su ego, por sus condiciones meramente personales, está generando como una especie, podríamos decirle, de transmutación en los campos vibracionales de la humanidad. Entonces, esa expansión de conciencia empieza a darse a tal punto de que genera la tecnología lo que viene a hacer es entrar en resonancia con lo que nosotros necesitamos. Y mm, ahí vamos de la mano. Entonces, el 5G lo que nos va a permitir, y es algo que ya el 5G y la computación, los sistemas cuánticos, los aceleradores cuánticos, que actualmente ya están funcionando, como el caso que se hizo famoso el año pasado, donde un padre denunció a Facebook, le hizo una demanda por no respetar la privacidad y por invadir la privacidad,
porque supo que iba a Mm. ser abuelo antes que la hija tenga novio. ¿Y cómo se explica eso? ¿Se entiende lo que ¿Cómo es digo? No sé posible que si eso suceda? Sí, pues. es muy sencillo. Es muy sencillo porque cuando nosotros podemos, que de hecho el universo funciona así, en sincronía, el número de oro, Fibonacci, todo tiene una correlación y una resonancia. Entonces, en base a lo que cada uno de nosotros vamos teniendo determinados hábitos, conductas y actitudes, por estadística, por cronología, se puede saber qué es lo que va a pasar. Somos totalmente previsibles. Lo que en este momento nos asombra es que no sea una persona tirando las cartas o que no sea una persona a través de los Por registros ejemplo. akáshicos que sepa Mm, qué es lo que podría llegar a pasar. mm. Pero eso no afecta en lo más mínimo. Lo que más afecta es en nosotros, en el sentido de que las expectativas ya van a dejar de tener la importancia que tenían. Es decir, que ya como humanidad ya no tiene la misma relevancia alcanzar determinados objetivos, que en gran parte ese es el problema, el problema que estamos superando a través de esta cuarentena, donde nos estamos rápidamente habituando a ir hacia adentro, a conectar desde adentro sin necesidad de depender directamente de la experimentación, lo cual nos produce algo, un fenómeno muy particular. Pero, claro, en base al pasado nos quedamos sin lo más importante. ¿Mm? Y desde otro lado podemos decir, nos quedamos sin el autoengaño de decir, bueno, cuando yo tenga 60 años me voy a jubilar y me voy a sentar en una silla y voy a estar mirando. Y en realidad me pasé esos 60 y pico de años en automático para cuando llegue a los 60 y pico. Cuando llegue a los 60 y pico, si no voy al médico todas las semanas no puedo seguir. ¿Y cuál es el premio que me dio la vida cuando llego a los 60 y pico de años? No tengo salud, no puedo desplazarme, no puedo, tengo... ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros miramos lo que el karma nos brindó hasta acá, lo que la historia de la humanidad nos brindó hasta acá, si realmente empezamos a conectar, realmente me refiero, en la medida en que se va abriendo la frecuencia y conectamos, nos damos cuenta que es demasiado lo que tenemos para ganar, para disfrutar, y muy poco lo que tenemos para perder. Y Darío, ¿cómo nos conectamos con eso? Yo creo que es ahí clave. Yo creo ¿Mm? que las personas que están en este momento, por favor, si tienen preguntas, háganlas porque Darío está aquí para responder todas nuestras preguntas en relación a esto. Y la pregunta que tengo yo es cómo nos conectamos. Pensamos que estamos en la pandemia, ¿cierto? Todavía estamos ¿Sí? resguardados, cuidándonos y cuidando a los otros también de evitar contagio. Pero como tú dices, de pronto lo que nos está pasando es un momento que lo podemos tomar para precisamente reflexionar y buscar este cambio de conciencia, esta apertura a la energía universal. Ahora, yo creo que todos nos preguntamos cómo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, Tenemos el tiempo, tenemos el espacio, ¿cierto? Estamos en el momento preciso. ¿Cómo lo hacemos? Ahí nos dice sí, Yoyulai, hermosa charla, lindo, te mandamos un beso grande. genial. Sí, linda charla y cuando uno indaga sobre la existencia, está siendo reflejo porque hasta aquí gran parte, la mayor parte de la humanidad ha vivido de manera aislada Mm, y ahí por ahí entró y durante miles de años funcionó el concepto de Dios ajeno, el concepto de Dios afuera, ¿verdad? ujú. Y a lo que Jesús se refería con la resurrección es justamente dejar de considerarnos seres separados del universo, de la divinidad, a través de lo que creemos, pensamos y sentimos,
para que en un estado de armonía, que en eso trabaja como armonizador la bobina y trabajan la geometría, los sólidos platónicos, que nos permiten entrar en un equilibrio sin necesidad de la experimentación. En ese sentido, como seres humanos, empezamos a tener acceso a las dimensiones donde pasado y futuro dejan de estar separados de nosotros. Y el presente, en ese equilibrio, el instante, el presente, siempre es el mejor. Entonces, Mm. a ver lo siguiente. Si en este momento, así como estoy y en lo que me está pasando, estoy de la mejor manera, ¿por qué no lo estoy? Porque me estoy acordando de los racionalmente con mi hemisferio cerebral izquierdo, sin la conexión con el hemisferio cerebral derecho, digamos, apagado, está bastante desconectado. Entonces me está diciendo, yo el año pasado, en este momento, ayer fue un año, cumplió mi nieto y no puedo estar con él y yo quería ir a verlo, es decir, todos los mensajes que el karma, el pasado, establece sobre mi presente. Cuando en este instante lo que cada uno de nosotros estamos sintiendo y vibrando es maravilloso y lleno de expectativas. Pero Mm. ¿qué es lo que no nos permite estar en ese momento hermoso? Es la inercia del pasado. Mm. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando uno queda sin las expectativas, viene la depresión, que es un poco lo que estamos viviendo, o depresión, o ansiedad, o bueno, que te sentís mal porque no podés, pero uno se siente mal porque no puede hacer lo que creyó que ahora podía hacer. Claro. Pero cuando lo que creíste que iba a dejar de que iba a aparecer en este momento, lo pones dentro de un equilibrio energético y hay una sesión que se hace, una autosesión que se hace con la bobina, donde uno trabaja sobre sus propios chakras, entonces todo lo que esos campos electromagnéticos están trabajando sobre nuestra energía, sistemáticamente se abren y pierden ese poder invasivo sobre el momento que nos toca vivir. Mm, Mm. Ahí, por ejemplo, estoy Bello. haciendo una sesión de arriba para abajo y vamos siempre de arriba para abajo del séptimo al primer chakra y eso va generando un electromagnetismo, un equilibrio armónico en el campo áurico que nos permite ubicarnos en el mejor momento de la realidad como nos toca vivir. Es como que entonces que nos trae de vuelta un poco, ¿no? Es como que nos conecta con el momento presente, con el aquí y el ahora, y desde también una energía liberadora, una energía expansiva, una energía más ligera, una energía de alguna forma, más armónica para poder estar presente. ¿Puede ser? Al punto de que se utiliza mucho, son cerca de 200 centros holísticos acá en Argentina. De hecho, la bobina ha viajado a muchas partes del mundo y lo ha sido al punto de que hemos tenido casos con personas con patologías graves, patologías severas, y que las han podido superar, llámese hematomas, llámese inclusive problemas en la piel, problemas de salud muy graves, que como complementariedad permitió que superen esa manifestación de densidad en sí mismo. Y de hecho, bueno, Tú me nosotros... comentabas disculpa, a lo mejor lo vas a contar ahora, pero tú me comentabas que hoy día mismo habías tenido una conversación, ¿cierto? Un médico que trata a personas con cáncer, quien ocupa hoy día la bovina Kundalini como parte complementaria de sus tratamientos médicos. Exactamente. Lo que hace es trabajar con los pacientes. A ver si lo tengo al audio.
Ya mientras vamos charlando lo voy buscando por aquí. Exactamente, lo que hace el doctor es trabajar sobre el suero de la quimioterapia y Ujú. trabajar sobre los chakras del paciente. Le tocó Maravilloso. con pacientes que dentro de un orden cronológico Ujú. venían de estar con patologías severas, con un cáncer crónico, y Mm. a partir de que empezó a usar la bobina, ellos tuvieron una mejoría pero notable, porque lo que hace la bobina es permitir que las células vuelvan a reconectarse con su campo madre Mm. y puedan recuperar la salud. Y estos pacientes, por ejemplo, a ver si ya lo vamos a poner aquí al aire, y entonces estos pacientes le decían al Mm. doctor que lo bien que se sintieron a partir del momento en que pudieron dejar atrás el dolor, el sufrimiento que les Mm. ocasionaba el tener una, el, el efecto que produce. A ver, un segundito, creo que ya lo ponemos. Acá tengo el audio Mm. de él. A ver, un Bueno, segundito. aprovechando entonces estos segundos, A aprovecho ver, también, a ver. Sí, aprovecho también de decirles a todas las personas que nos están viendo que están en Chile que seremos el distribuidor de la bovina Kundalini aquí en Chile. Así que las personas exactamente. interesadas nos contactan y nosotros entonces les podemos entregar la bobina para todas aquellas personas, doctores y terapeutas, centros, ¿cierto? Que están buscando una complementariedad en sus terapias. Así Es que, energía cuántica aplicada. exacto. Sí. Y además que Entonces, ya tiene resultados, o sea, ya está comprobado la eficacia del impacto que tiene en la energía de las personas. bueno, aquí vamos a poner el audio a ver si se escucha. Hago medicina ortomolecular, hago Ujú, se sonoterapia, escucha. todo lo que es la terapia de revitalización, trabajo mucho con lo que es patologías reumatológicas, artrosis, hernia de disco, patologías relacionadas con el dolor. Eh, Empecé a utilizar lo que es la bobina Dalini en pacientes. Los cambios fueron sorprendentes desde la primera sesión. Eh, Trabajo mucho con pacientes oncológicos, entonces estos pacientes en realidad están con dolor en varios casos, varios pacientes. Utilicé la bobina después de cada sesión en las cuales yo les hago sueros y el resultado es fabuloso. Utilizo la bobina en el punto, en los sitios de dolor del paciente, y cuando viene la siguiente sesión, que es a los 7 días, me dicen de que el dolor ha disminuido de intensidad, en muchos casos ha desaparecido. Mira qué bien. Tengo casos de pacientes con lesiones en piel, con úlceras en piel, a los cuales también les hago tratamiento de medicina ortomolecular, también les hago tratamientos endovenosos, y después de esta sesión endovenosa eh, hago una sesión con la bobina Kundalini. Y es impresionante el cambio, Mm. porque sobre todo en estas lesiones dermatológicas como las úlceras, a los 7 días el paciente viene ya con eh, estas úlceras casi epitelizadas, reepitelizadas. Eh, Disminuye lo que es Mira qué bien. el color se atenúa de un
rojo intenso pasa a un color rosado y el paciente me dice que es impresionante de una sesión a la otra. Estamos hablando de sesiones de intervalos de 7 días. Así que Una a la semana. complementando con Exacto. todas mis terapias. Y el resultado es fabuloso. Oye, Bueno, maravilloso. sí, Él es doctor, es ¿cómo se llama él? doctor Sosa Fontela, Ujú. está en Corrientes, acá en Argentina, en la provincia de Corrientes, y Yes. hace medicina ortomolecular y a su vez trabaja, la medicina ortomolecular tiene una forma muy especial, además de trabajar oncológicamente con los pacientes, esta medicina tiene una particularidad que no ataca la enfermedad, sino que le da los nutrientes para que las células que han salido de su sincronía puedan recuperarla. Vuelvan, Eso claro. también lo Oye, hace. qué lindo. Oye, Y está esto, muy por bueno ejemplo, además su experiencia. Maravilloso que imagínate después de una semana la persona que tiene heridas abiertas ya sí, tiene regeneración celular, tiene cerrado sus heridas. O sea, él ha podido comprobar empíricamente que el efecto de la bobina Kundalini es inmediato, casi, ¿cierto? Es como sí, inmediatamente sería cambia. muy interesante que podamos hacer otro programa y donde, porque de participación de centros holísticos y de médicos hay cerca de 100 videos de 2 minutos, donde dan sus datos, Mm, donde cuentan su experiencia. Por ahí sería interesante que a lo mejor hagamos un vivo donde podamos compartir experiencias específicas, como por ejemplo de personas sí, sería que muy nos interesante. pasó con una persona en Santa Fe que iba por su séptima operación de cadera porque tenía un rechazo a su prótesis. Y después de hacerle la sesión en una semana, de a poquito, bueno, cuando fue al médico, encontraron que el rechazo iba disminuyendo. No pasó ni un mes que pudo continuar con su recuperación. Hoy día está perfecta esta persona. Y casos así Maravilloso. son cientos y lo más importante es que nos va abriendo a esa cuestión cuántica donde lo sagrado se manifiesta a través de la armonía de los patrones y nos permite volver a entrar en un círculo de vitalidad, Mm, donde la abundancia, lo que pasa es que nosotros cuando tenemos carencias o tenemos problemas de salud, es porque creímos que es así. mm. Y Sí, esto lo gran que hace parte, es ¿cierto? desactivar. Entonces, porque fíjate que todos decimos, ojalá que me alcance. Y bueno, ya estás pensando, estás generando tu En vibración carencia. electromagnética de carencia. Lo que hace Mm, la bobina, la libera y la pone en movimiento. Entonces vos decís, ay, ojalá que mañana cuando va mi hijo al colegio, que no le pase, que no le hagan nada, que no le pase. Estás condenando. Entonces, mm, tenemos mucha estructura, mucho formateo y que está atrapado dentro de una rejilla de nuestro propio campo electromagnético. Lo que hacemos con mm, esto es ponerlo en movimiento y evitar que eso encarne en uno. Entonces, al no mm, encarnar en uno, eh, sistemáticamente las cosas se van dando. mm. Sistemáticamente. Es algo que, Sí. bueno, nos asombra cada vez más. Así es maravilloso. Creo que hay un mundo todavía por descubrir. Creo que nos hemos ido Recién acercando poco empieza. a poco, ¿cierto? De a poquito nos hemos ido acercando a la energía, tratando como un poco de captarla, de conectarnos con ella. Y creo que lo hemos ido haciendo, ¿cierto? En la medida que también nuestra conciencia ha podido ir tolerando estos acercamientos. Ahora, como dices tú, Exactamente. ¿cierto? Lo que estamos viviendo hoy día viene un poco a En plena revolver esta aceleración. energía. Claro, es ¿Sí? un momento de aceleración
que algunas personas, ¿cierto?, se van a subir a esta aceleración energética. Sin embargo, Sí, al parecer, aquellas personas o aquellas conciencias que continúen negando esto que está sucediendo, claro, se van a quedar resistiéndose. más atrás, se van a resistir y van a de alguna manera a ir solidificando o capturando y encapsulando aquellas cosas de una manera más física, donde la Ujú. energía va vibrando un poco más lento, ¿no? Y depende de los que podemos transformarlas para que ellos las reciban sin necesidad de trabajar. Ese es el efecto Mm, cuántico. El ejemplo de los 101 claro. monos, no sé si algunos a lo mejor no lo conocen, creo que hubieron algunas preguntas, esperemos que no queden sin contestar. Esto Sí, aquí finaliza, el tengo vivo una. finaliza En unos enseguida, ¿verdad? minutos. Sí, finaliza en muy Bien. pocos minutos. Y antes de que terminemos, quiero ahí a ver si nos puedes contestar esta pregunta de Julie Migliorisi. Dice, cuando me hago mi propio testeo, ¿qué parte de la bobina tiene que estar en los chakras? Yo estando parada. Generalmente se trabaja a una cuarta, es una cuarta de la Ujú, persona, el centro, y en dirección hacia él, acostado o parado, es a una ujú, cuarta en dirección, digamos, a 90 grados de cada uno de los chakras, salvo el que es el coronilla, el raíz también a 90 grados, pero el coronilla hacia arriba, entonces directamente nos vamos ubicando y vamos trabajando sobre cada uno de los chakras por delante y después trabajamos sobre la pineal. Este punto es muy importante porque tenemos un cristal retransmisor. maravilloso. Oye, creo que tengo demasiadas preguntas para hacerte, Darío. Creo que es necesario que podamos Sí, hacer un vivo nuevamente y quizás poder ir sí. como un poco más paso a paso, como ir entendiendo un poco más Y esto es un cada paneo uno de los general. componentes. Sí, claro. Este es un paneo general. Nos subimos a un avión y miramos como 50 ciudades. Tenemos que ir viendo la Sí. característica de cada una y cómo trabajar en cada una para que quien lo necesite pueda hacerlo, en términos Mm, concretos. Y bueno, y en eso también hay una banda de videos y de personas de todo el mundo, de Colombia, Estados Unidos, Perú, México, Chile, de personas que están trabajando mm, con pacientes de hace más de un año. mm. Así que eso es Mira qué muy interesante lindo. poder. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Quiero agradecer a todas las personas que se han unido hoy día, las que ya se unieron ahora hace poquito. No se preocupen porque esta conversación queda en el perfil en Genial. IGTV de Centro Guayín, así que ahí la pueden revisar y pueden escucharnos, ¿cierto?, en conversación con Darío de la Rosa, aquí amigo Argentina. Vamos a estar en más conversaciones, ¿cierto, Darío? Así que vamos a estar profundizando en cada uno de los temas que tocamos hoy día. Y te Y agradezco, hasta Darío, en ciertos enormemente. puntos, en cierta manera, estamos hablando de salvar vidas. Así es, así es. Así que Aunque para eso parezca, estamos. aunque parezca incierto, es verdad cómo es que la energía y cómo el campo energético nos afecta físicamente. Vamos Y en el desde lo momento que nos invisible toca ir, a nos lo vamos en tangible. paz. Sí, Y en el momento que nos toca maravilloso. partir a la otra dimensión, es un Mm, paso que queremos dar y no rechazar. totalmente. Darío, te agradezco enormemente, un gusto conocerte, un gusto estar contigo hoy día y espero, como te decía, que podamos entonces ir conversando y también pudiendo Por favor, transmitir toda tu experiencia y conocimiento en esto. más con el retorno que vamos a tener de este paneo que acabamos de hacer para ir paso a paso. Mm, maravilloso. Muchas gracias, Darío. Un abrazo. Bendiciones, Que abrazos, estés muy que bien. anden. Estamos en contacto. Cariños. Chao, Muchas gracias a chao, todos. chao, Chao, chao. chao, chao.